La medicina es una profesión que se dedica a velar por la vida. Nuestro invitado de esta noche conoce a la perfección el estado de salud de la profesión médica, no solo en nuestra región. Siempre tuvo clara su vocación médica, pero un accidente de tráfico cuando empezaba la carrera le apartó de los libros una temporada. Cuando regresó a ellos se dio cuenta que su carácter era mucho más reivindicativo que clínico. Desde entonces ha estado en las principales organizaciones sindicales del sector médico en nuestro país. El pasado mes de julio renovó su segundo mandato al frente de la presidencia del Sindicato Médico de la región de Murcia. Hoy visita el plató de Trivium Francisco Miralles. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Podríamos definir la medicina como la ciencia que nunca duerme, y sobre ella va a girar nuestro programa de esta noche. Comienzo saludando a mis compañeras Nuria Villa, Esther Martínez. Buenas noches, chicas, para pasar a darle la bienvenida al que va a ser nuestro invitado de esta noche. Francisco Miralles, presidente del Sindicato Médico de la región de Murcia. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Un placer tenerle esta noche con nosotras. Queremos abordar muchos temas, queremos acercar la realidad de la profesión médica, o por lo menos vamos a intentarlo a todos nuestros espectadores. Y para comenzar nuestra charla de hoy, vamos, utilizando términos médicos, a conocer cuál sería el estado de salud de la sanidad en la región de Murcia. Bueno, yo creo que como en el resto de España, no nos podemos quejar en relación de cómo está en España la sanidad, ¿no? Murcia es de las comunidades donde tiene un sistema público importante, potente, que defiende su gobierno y que dentro de lo mal financiados que estamos, pues tiene unos niveles de salud buenos, ¿no? Tiene algunas carencias, nos quejamos bastante porque podría ser mucho mejor si tuviésemos la financiación adecuada, pero con los medios que tenemos y la financiación yo creo que somos competitivos, ¿no? España y por tanto Murcia, que está bien situada en ese ranking, somos de los países del mundo más eficientes en salud, ¿no? O sea que con menos dinero tenemos la esperanza de vida de las mejores del mundo, los niveles de salud, todos los indicadores de nuestra población son de lo mejor, a un coste muy por debajo que en el resto, ¿no? Y Murcia en esa medida también están unos costes por debajo, por tanto, digamos, no está mal, pero que podría estar mucho mejor, lógicamente. Francisco, si ahondamos un poco más en el diagnóstico, ¿cuáles serían nuestros puntos débiles y los puntos fuertes? Bueno, la primera debilidad es la financiación. Sin financiación muy difícil, pero sabiendo que efectivamente los recursos que tenemos son limitados, yo creo que hay una distribución con pocos criterios de calidad, ¿no? La población de Murcia está concentrada en 2 ciudades importantes o en 2 zonas metropolitanas importantes, pero tenemos mucha población también en otros municipios y no está, entiendo yo, bien distribuido el sistema regional de salud para que todos los ciudadanos de toda la región estén en situación de, ante un evento que su salud tenga problemas, de percibir o recibir con la misma calidad las prestaciones, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones que más tenemos que corregir. Luego, dentro de eso, que es lo que el ciudadano, el objetivo de la sanidad es que el ciudadano esté contento y cuidemos de su salud y esté en las mejores condiciones, ¿no? Luego hay otros que somos los profesionales donde tenemos mucho que decir en esto, y también dentro de esa situación los profesionales tenemos pues muchas carencias, ¿no? Estamos con una presión asistencial insoportable, ¿no? En determinados servicios, en la atención primaria, en unidades de urgencia y tal, hay una presión enorme que ya va contra la salud de los profesionales. No puedes tener a profesionales tantas horas, tanto tiempo, con ese nivel de responsabilidad
atendiendo pacientes donde cada decisión es importantísima, ¿no? Tienes que tener el 100% de tu mente y de tus conocimientos en vigencia, ¿no? Y eso no es posible con las sobrecargas que tenemos en el trabajo, ¿no? Entonces las plantillas están muy saturadas, es otra cuestión que tenemos que mejorar inmediatamente, ¿no? Y ya no entro como sindicato, que soy presidente de un sindicato, en que esas condiciones de trabajo, la eventualidad, las retribuciones y todo eso, pues llevamos 10 años donde somos, digamos, el colectivo que más ha sufrido los efectos de la crisis en cuanto a condiciones de trabajo y retribuciones, no tanto en cuanto a empleo, porque efectivamente no somos una profesión, no podemos permitirnos gastarnos dinero en un médico para tenerlo en el paro, lo que cuesta, ¿no? Pero sí es cierto que se nos ha bajado los sueldos un 30%, poca gente en este país tiene, y no lo hemos recuperado todavía, y estamos en unas condiciones de trabajo y de inestabilidad que hasta la propia Unión Europea pues o va a obligar a España a tomar medidas o la va a sancionar, ¿no? Porque está fuera de todos los límites. Como tenemos tiempo a lo largo del programa, vamos a ir desgranando poquito a poco todos estos asuntos de los que usted ya nos ha dado algunas pinceladas, pero bueno, también queremos preguntarle por la situación a nivel nacional del Gobierno, porque esto también les afecta a ustedes. Efectivamente, hay decisiones que están paralizadas, hay reuniones que ustedes han solicitado que no se han producido precisamente por la interinidad, ¿no?, del Gobierno de Mariano Rajoy. Por fin parece que esta semana esto va a cambiar, entonces le queremos preguntar cuáles son las demandas más inmediatas para ese futuro titular de la cartera de Sanidad. Bueno, la situación del país, efectivamente todos conocemos la que es, llevamos un año que no se toma ninguna decisión importante, yo voy a hablar de nuestro sector está todo paralizado, nosotros llevamos más de un año sin tener reuniones en el Ministerio, yo estoy en mi organización, está representada en distintos foros dentro del Ministerio, el foro de la profesión médica, el foro de la profesión sanitaria, el ámbito de negociación, en todo, no se ha convocado ni una vez. Hoy, esta tarde, ha habido la primera reunión después de y obligada, por lo que decía antes, por Europa a que se empiecen a debatir estos temas y todo parado, ¿no? Es cierto que el último gobierno ha sido un gobierno difícil, ¿no? Ha habido una crisis importante, habría que estabilizar muchas situaciones en el país para que pues, la sanidad, la educación, estructuras fundamentales para la población, no se deterioraran mucho, y se tomaron grandes decisiones e incluso hubo grandes acuerdos, pero que siguen en el cajón, están parados, ¿no? Y yo creo que sería importante que pudiéramos ir avanzando en dar soluciones a ese, ¿no? Y sobre todo un país necesita un gobierno estable y a un interlocutor importante ante los agentes sociales, ¿no? No podemos... Hay quien dice, ¿no?, que todo funciona, que cuando falta el jefe o cuando no hay gobierno todo funciona, y realmente todo funciona, pero todo funciona sin expectativa de nada, sin un objetivo claro, sin saber a dónde vas. Eso pues durante un tiempo puede que no lo perciba, ¿no? Pero si eso se prolonga, al final, si no hay quien decide hacia dónde tienes que ir, pues al final el catarro lo acabaremos metiendo en un quirófano o una obstrucción la estaremos tratando con o sea, hay que tener objetivos y saber dónde uno quiere ir, y eso hay que decidirlo, y ahora llevamos un año sin tomar ninguna decisión. Creo que eso es preocupante. Esperemos que en breve tengamos ya un titular en la cartera de Sanidad. Evidentemente, como usted ha dicho, hay que fijar un rumbo, saber hacia dónde vamos para intentar trabajar en esa dirección. ¿Cuál sería esa dirección? Si ustedes pudieran, cuando hay un nuevo titular de Sanidad, ¿qué le dirían que deberían ser los 3 puntos básicos o por lo menos primordiales para fijar ese rumbo e ir ir en ese sentido? Bueno, yo creo que es importante tener las ideas claras. España tiene un sistema nacional de salud que todos nos sentimos orgullosos y que los ciudadanos, incluso cuando se le hace una encuesta, lo que más quieren preservar es ese sistema nacional de salud. Por tanto, a ese sistema hay que darle sostenibilidad. La sostenibilidad pasa porque los costes de ese sistema puedan ser asumidos por el Estado y por los ciudadanos y a través de los impuestos que pagamos, ¿no? Por tanto, el primer gran acuerdo debería ser entre todos los grupos políticos de que el sistema necesita los recursos que necesita y se le den, ¿no? Que la discordia que hay siempre entre Hacienda y Sanidad se acabe, ¿no? Es una decisión del Parlamento que no debe ser solo de un gobierno, sino de todo, un pacto de Estado, que es lo que nosotros decimos. La sanidad debe de quedar al margen del debate partidista.
debe ser un consenso de todos los partidos, de todos los ciudadanos y de todos los agentes, y esa sería lo que nos daría la garantía de que ya a partir de ahí podemos hacer muchas cosas. Y las cosas son muy sencillas. En sanidad tenemos ciudadanos a los que hay no solo que curarles la enfermedad, sino que mantenerlos en un estado de salud excelente, ¿no? Entonces, donde hay que cuidar la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, todo lo que es eso, ¿no? Y por tanto, para eso necesitamos pues saber lo que queremos hacer, tener conocimiento. ¿Quién tiene el conocimiento? Los profesionales. Por tanto, hay que poner esas cuestiones en manos de los profesionales. Nosotros al anterior gobierno le hicimos una propuesta clara en aras a garantizar esto, ¿no? La eficiencia y la calidad, que era lo que nosotros llamamos la gestión clínica. La gestión clínica pasa porque el ciudadano, que es al que nosotros nos debemos, y nosotros somos responsables de los recursos que ponen en nuestras manos para atenderlo, pues que tengamos capacidad de decidir, ¿no? Que yo decida en función de la patología que tiene mi enfermo, mi servicio, la estructura sanitaria, en función de las necesidades del enfermo y no de las decisiones políticas que puede tomar un gerente o que puede tomar una administración, una consejería, lo de eso, sino que se dejen en manos de los profesionales esas decisiones. Que los profesionales asumamos incluso esa responsabilidad, incluso con costes personales, ¿no? Cuando uno asume esa responsabilidad puedes tener equivocaciones, no hacerlo bien y todo eso, y que en nuestro sueldo y en nuestra responsabilidad llevemos implicado el que si las decisiones que tomamos son las correctas, no lo hacemos bien, incluso la calidad de la prestación que demos. Yo creo que eso es realmente ir hacia donde se debe caminar, que es el profesional que tiene el conocimiento, toma las decisiones, y la administración lo que hace es poner en sus manos los recursos para que eso se haga con calidad, y luego que sean los ciudadanos los que nos examinen a todos los días, ¿no? Yo creo que por ahí se podría caminar bien, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de futuribles, queda pero mucho para llegar a eso. Uno de los problemas que podría tener el sistema nacional de sanidad, tanto como el nacional como el regional, puede ser la eventualidad, el alto número de médicos eventuales que existen. Claro. Yo hoy me publicaban un artículo aquí en La Verdad, ¿no? En ese sentido. Yo creo que no puede ser que el 30, el 40%, depende de la comunidad autónoma, del personal sanitario, ya no solo de los médicos, esté en una situación de que hoy no sabe si mañana va a tener contrato o no va a tener. Hay médicos que firman 40 contratos al año. O sea, que firman casi todas las semanas, casi todos los días, un contrato para trabajar. Trabajan todo el año y están firmando todos los días. Eso es imposible, ni para la persona, ni para el profesional, ni para el paciente. Que además hay un turnover de los profesionales, que tú vas a una consulta y cada día te encuentras un médico diferente. Eso no puede ser. Tenemos que dar estabilidad, tanto por el profesional como tienes, porque los ciudadanos tienes que implicarte en un servicio. No puedes cada mes renovar o no renovar o irte para otro sitio y tal. No damos estabilidad, no damos continuidad. Sin algo, la sanidad es importante, que los tratamientos y todo tengan una continuidad. Todo eso se pierde, ¿no? Aparte de la ilusión y la implicación y todo eso. Y eso va además contra las leyes, ¿no? Es que las leyes, no solo las europeas, las españolas, dicen que no se puede tener tantas tasas de temporalidad o de eventuales, que hay que corregirlo. Y es imprescindible corregirlo. Y bueno, pues vamos a ver si conseguimos que de una vez... Porque esto no tiene costes. O sea, el profesional contratado cada día, al final, si sumas los 30 días... pues cobra lo mismo que si te hubieran hecho el contrato todos los meses, porque esto tendría sentido si hubiese un ahorro, pero es que no beneficia a nadie, no tiene entonces es increíble. Yo creo que solo se hace porque parece que el que contrata tiene el poder de la contratación, ¿no? Para que me debas el favor, ¿no? Si además ya no hay favores, aquí se contrata por méritos, y el que tiene los méritos es el que está en bolsa, el que le toca, el que no, por tanto, no tiene ningún sentido. O sea, no hay nada que justifique que se esté dando esta situación, y se sigue dando. Por tanto, hay que solucionarlo. Y yo creo que ya. ¿Podríamos cifrar cuántas personas se encontrarían en esa situación? Aquí en Murcia podemos estar en torno, y es de las comunidades donde menos, porque hace 2 años hicimos un proceso de consolidación, ¿no? Exigimos eso y iniciamos, en algunas cosas en Murcia somos pioneros, ¿no? Y en eso lo fuimos y consolidamos a 1000 y pico de estos eventuales en plazas vacantes y en interinos, pero nos quedan todavía otros 1000 y pico, 2000, entre todas las categorías,
que hay que hacer para estar en los niveles correctos, ¿no? La eventualidad es algo que tienes que contratar porque te surge una situación que no lo tienes en práctica, la tienes que atender, pero si esa situación se hace permanente, pues ese señor ya lo tienes que dejar permanentemente. Si es una situación puntual, pues bueno, lo contratas para ese tiempo. Sí, bueno, esa permanencia que hablaba de hasta 40 contratos en solo un año, ¿cuánto tiempo puede perdurar? Bueno, es que a veces contratan para medio día, o sea, y hay gente que lleva en esta situación 5 o 6 años, hasta 12 años, hay eventuales con 12 años de tiempo renovando cada 3 meses el contrato en los hospitales y llevan 12 años, o sea, ¿dónde está la situación puntual? No, es una situación estructural, por tanto hay que hacerlo plantilla y eso, ya no digo que sea propietario, porque para eso hay que pasar un concurso de oposición, pero ser fijo en el sistema, sí, hasta que esa plaza se provea por un sistema que sea constitucional, ¿no? Por publicidad, mérito, capacidad, como tiene que ser. No, tampoco se deben de regalar las plazas, ¿no? Hay que demostrar que tienes los conocimientos, que te los ganas a través de un concurso, pero que esos concursos sean permanentes cada año en función de las plazas que se vayan generando. No puede ser que estemos sujetos todavía a una tasa de reposición que impone el Ministerio de Hacienda a todos los empleados públicos, donde en sistemas como el sanitario, pues te dicen, hay años que hemos tenido el 10%, solo se podía reponer el 10%, otros años el 50%, a este año parece que todo el mundo dice tenemos el 100% de reposición, pero ¿y si tenemos que crecer? ¿Y si aunque tengamos el 100% no es suficiente? Porque además luego las OPE están ligadas a esa tasa de reposición, todas las plazas que no se han producido por las jubilaciones no las podrías convocar, o sea, nosotros mismos nos hacemos trampa y hacemos leyes que ponen dificultades a que esto se pueda resolver. ¿Actualmente les parecen insuficientes las plazas que ha sacado el Servicio Murciano de Salud? Claro, sí, que porque la OPE que ha sacado el Servicio Murciano de Salud está sujeta a esa tasa de reposición que nos ha dicho Hacienda, lo que supone para médicos en torno a 200 plazas, cuando realmente tenemos casi 1000 vacantes. Nosotros lo que decimos es, tendríamos que sacar las 1000. Estos que te decía antes, 400 eventuales que consolidamos en interinos hace 2 años, esas 400 no pueden salir porque no están sujetas a la tasa de reposición que dice Montoro. Y las comunidades autónomas se lo tragan, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que empezar a romper y hay que decirle a Hacienda que está muy bien que se dedique a sus cosas, pero las políticas de personal de los ámbitos de educación o de sanidad tiene que permitirle a esas estructuras que decidan por ellos, porque son los que saben las necesidades que tienen la política de personal. Esas plazas que ustedes consideran insuficientes ya están convocadas, pero sí es cierto que no hay una fecha, ¿no?, para esa convocatoria. ¿Cuánto esperan ustedes más o menos que se pueda producir? Bueno, pues estamos en ello. Efectivamente, la oferta pública de empleo se aprueba cada año, pero luego y puedes acumular en una convocatoria de oposición 3 años, ¿no? Cuando pasen 3 años ya se pierde con lo que decía de la tasa de reposición. Tenemos ya la decisión tomada de que en los 3 últimos años se cogen todas las plazas y se convoca esa OPE, y estamos a falta de que se publique la convocatoria. Yo espero que hoy o mañana se convoque la mesa de sectorial de sanidad de Murcia y que vaya la fecha probable de esa OPE que llevamos tanto tiempo esperando, aunque sea insuficiente hay que hacer. ¿Pero para este año daría tiempo? No, en cualquier caso el año le queda 2 meses y no da tiempo. Una OPE al final se lleva 1 año o 2 para resolverla desde que se publica y tal, o sea que estos son procesos muy lentos que tampoco entendemos por qué son tan lentos, pero 2017, a lo largo del 2017, si tenemos la suerte y se resolviese, sería importante. Entonces serían pocas plazas y además tarde. Y además tarde, sí. Eso es lo que hace que en el Sistema Nacional de Salud haya un 40% de precariedad laboral, porque no solo en Murcia, sino que es hábito en todas las comunidades autónomas. O sea, por lo que nos está diciendo, o sea, hacen falta médicos. O sea, entiendo médicos, personal sanitario en general, pero al final entre los problemas de eventualidad que hay, entre la falta de empleo público y entre la situación de precariedad que usted nos está dibujando a nivel de recursos humanos, porque todos reconocemos las bondades de nuestro sistema sanitario, estamos hablando de un problema bastante serio.
por lo que nos está contando, a nivel de recursos humanos y de médicos directamente para atender en cada servicio correspondiente, en cada hospital correspondiente al ciudadano. Bastante serio, y además con problemas que si no se atajan pronto, en los próximos años van a crear grandes dificultades a España y al Sistema Nacional de Salud. Nosotros hemos perdido en los últimos años en torno a 10-12.000 médicos en el Sistema Nacional de Salud. Se han perdido. De la plantilla que había en el 2007 a la de ahora, 2007-2008, probablemente haya unos 10.000 médicos menos en el sistema. Estamos, la población pues está más o menos igual, o puede que haya disminuido en 500.000 habitantes, ¿no? Con esto de la crisis se fue mucha gente, no ha aumentado la población. Es cierto, puede que haya disminuido algo, pero proporcionalmente no tanto como el número de médicos. Eso hay que reponerlo. Ha habido una crisis, pero todos los servicios de salud ya están diciendo y esperando un nuevo modelo de financiación para poder atender esto. Todos tienen claro que se va a tener que crecer las plantillas de médicos, pues si no los 10.000, pero casi, ¿no? En función también de la población y de las comunidades autónomas, en función del crecimiento que tengan en población. Bueno, pues pongamos que vamos a necesitar 7-8.000 médicos. Eso ahora los tenemos, ¿no? Hay 7-8.000 que están en el paro, son el excedente que podemos tener ahora mismo. Llevamos desde la crisis que empieza aquí a haber dificultades cada año, se van 2-3.000 médicos fuera de España. No tienen trabajo aquí. El médico español está en todo el mundo considerado como de los mejores por sus conocimientos, su habilidad y tal. Lo único que te digo, si tienes el idioma, te contratan y con contratos pues cobrando el doble o el triple de lo que cobra en España. Por tanto, los jóvenes se nos están yendo a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania a trabajar. Unos 2-3.000 cada año. Eso va a ser muy difícil que vuelvan, ¿no? Eso le iba a preguntar, esa fuga de talento, por así decirlo, con lo que ha comentado usted antes, con lo que cuesta formar a un médico en nuestro país y al final, por la situación que tenemos aquí, se marcha fuera. O sea, es una inversión que no rentuamos, ¿no? Que no amortizamos. Claro, los alemanes y los ingleses, que son muy listos y que efectivamente están donde están, dicen: yo no me gasto dinero en formar médicos, me los forma España y luego me los traigo yo, pagándoles ese, y es lo que están haciendo, ¿no? Francia empieza también ahora a tener problemas y está tomando decisiones y tal. En Francia las condiciones de trabajo no son tan buenas como en Alemania o en Inglaterra, en el español todavía no, pero acabará yéndose porque son mejores que en España también, ¿no? Y puede que tengamos un problema muy serio con esa situación. Y luego el futuro, digamos que la mayoría de las plantillas de los servicios de salud son gente de mi generación, el 50%, ¿no? 50% somos el boom aquel de los años 70, 80, que todo el mundo hacía medicina, que eran las facultades, estaban abiertas a todo el mundo, nos absorbió a todos el sistema y somos los que mantenemos ahora el sistema. En 10 años nos vamos en torno a 15-20.000 médicos del Sistema Nacional de Salud. Y hay que reponerlos, no solo lo que hay que reponer por el déficit que tenemos, por el crecimiento que tenemos que tener, sino porque va a haber jubilaciones masivas. Eso más o menos está controlado a efectos de formar médicos en el Consejo Nacional de Decanos de Medicina. Nosotros tenemos el foro de la profesión médica donde estamos todas las organizaciones médicas, los consejos de colegios de médicos, las sociedades científicas, los estudiantes de medicina, los decanos de todas las facultades de medicina y la CEN y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, donde llegamos a tomar decisiones importantes. Una de las decisiones que más nos preocupa siempre es el número de alumnos que estudian medicina. No queremos que se abran las puertas y que se abran facultades de medicina y todo eso sin ningún argumento que razonable, para que haya cierto control, que se formen y que el Ministerio de Educación y de Sanidad se pongan de acuerdo y formemos los que necesitamos. Pero claro, si esa decisión, que más o menos está tomada, está controlada con un número determinado, también los gobiernos tienen que tomar luego la responsabilidad de que no se nos vayan o que se adapten esos criterios y esos números a las necesidades futuras. Si hay esa discordancia, vamos a entrar en problemas, ¿no? Y ahí es un poco donde deberíamos tener el equilibrio y donde yo creo que se está perdiendo un poco. Hablando precisamente de los chicos y chicas que están estudiando medicina ahora mismo, en la región de Murcia existe un conflicto entre la universidad pública, la universidad privada y la administración en referencia a las prácticas que tienen que hacer los alumnos de medicina. ¿Qué piensa el sindicato médico a ese respecto, a esa situación que se ha producido en Murcia y que no se produce en otras comunidades donde también conviven la pública y la privada?
Nosotros no es un tema en el que no hemos querido entrar, no hemos querido entrar porque hay demasiado encono, ¿no? Yo creo que efectivamente aquí en Murcia se toma una decisión en un momento determinado en que hubiera 2 facultades, 2 universidades que formen estudiantes de medicina, y que es una medida que se consensuó y que todos estuvimos de acuerdo. Por tanto, sí estuvimos de acuerdo en que se constituyesen, que hubiese 2 facultades de medicina, y que además hemos exigido que tengan el número de alumnos que se adapte a los consensos nacionales que hay. Lo que no podemos después es impedirles que esa formación sea la correcta, ¿no? Que los médicos que se formen en una o en otra tengan dificultades para tener la mejor formación. Yo creo que eso es donde todos están fallando. Yo aquí no le voy a echar las culpas a unos a otros. Yo creo que es responsabilidad del Gobierno de que todos los estudiantes de medicina de la región de Murcia puedan hacer medicina y hacer las prácticas en condiciones de calidad. Y eso mismo deben de asumirlo las 2 universidades, y debe de haber acuerdos. Yo lo que digo es que es necesario e imprescindible que haya acuerdos, y los acuerdos no son ni imposiciones ni nada, deben ser cosas razonables para todos. Hay unas leyes que hay que cumplir, y los hospitales de referencia universitarios probablemente no se tengan que compartir, pero solo eso, los demás sí se puede llegar a acuerdos, y los demás es libre de que lo que se acuerde, se acuerde. Y aquí se han tomado acuerdos, probablemente extralimitándose, probablemente. Yo no voy a entrar en el contexto, porque yo lo que quiero es que haya un acuerdo para todos, ¿no? Y yo creo que enconar más no es lo correcto. Yo creo que lo que debemos de hacer es levantar la tensión que hay y que se pueda haber una reunión, a 3, a 2, como sea, pero que se llegue a una solución. No es razonable que haya estudiantes de medicina en la región de Murcia que no tengan dónde ir a hacer prácticas. Yo creo que eso no es correcto, y alguien debe. Y yo creo que aquí el Gobierno tiene bastante responsabilidad. Al final, encontrar una solución precisamente para que esa formación, tanto académica por un lado como práctica por otro, al final se complete, porque por lo que nos está contando, España necesita médicos bien formados. Es que los murcianos de dentro de 10, 15, 20 años, esos son los que nos van a cuidar nuestra salud. Y tenemos que formarlos bien, es nuestra obligación de que salgan bien formados y tengan esa. No podemos, yo creo que es una irresponsabilidad no solucionar este problema, cuando realmente el número total de alumnos entre las 2 universidades que hay en la región de Murcia, el Servicio Murciano de Salud tiene estructura para darle unas prácticas buenas. O sea, que podríamos confirmar por parte del sindicato que sí que hay sitio para todos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tenemos 9 hospitales y 70 públicos y 70 y 80 centros de salud. Tenemos una estructura muy grande para unos 300 alumnos, 350 alumnos por curso que hay entre los 2. Yo creo que tenemos estructura suficiente. Hay que tomar decisiones adecuadas. Tampoco a los profesionales. Aquí todos estamos callados, y debemos de seguir callados para no generar más problemas, ¿no? Yo estoy defendiendo que tiene que haber ese acuerdo y que todo el mundo tiene derecho, pero los profesionales del Servicio Murciano de Salud, la mayoría, atendemos a los alumnos gratis a cambio de nada. Y nadie, ni la universidad, ni el Servicio Murciano, ni nadie, tiene el detalle de por lo menos darnos una palmadita y decirnos, oye, qué bien lo hacéis, que estáis atendiendo, esa generosidad. Eso va en nuestro espíritu, porque además nuestro código deontológico así nos lo dice, ¿no? Preparar a nuestros sucesores es una de nuestras obligaciones éticas, ¿no? Y lo hacemos, pero a través de ninguna compensación. A veces cuesta cuando la humo también se pone muy prepotente, En fin, tenemos que hacer esfuerzos, porque hay muchos profesionales del Servicio Murciano de Salud que no tienen nada que ver con la humo, nada absolutamente, que le estamos dando una prestación generosa y gratuita y no tenemos ni siquiera ninguna palmadita. Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero en fin, yo creo que es mejor no destensionar la situación, porque si nos metemos de lleno en todo, todavía se tensiona. ¿Nos podría perjudicar de alguna forma directa, por ejemplo, al Servicio Murciano de Salud, que hayan alumnos que tengan que terminar haciendo prácticas en otra provincia? ¿Nos perjudicaría o no? Yo creo que no es que nos perjudique, no, yo creo que eso la Comunidad Autónoma de Murcia no debería consentirlo.
Si ha consentido que haya 2 universidades, 2 facultades, no debería hacer que para que se formen y tengan prácticas tengan que irse de fuera. Yo creo que sería una irresponsabilidad, pero... Cuesta entender un poco, ¿no?, cómo se ha podido llegar a esta situación cuando efectivamente hay una legislación que avala el derecho de los estudiantes y la obligación también de las universidades a garantizar, ¿no?, esa formación completa que incluye también esas prácticas en hospitales. Le hemos escuchado hacer referencia varias veces a la administración, ¿no?, al gobierno, que es quien tiene que finalmente tomar las riendas de la situación y solucionar este conflicto sin precedentes en nuestro país. Bueno, sí, hay precedentes. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, en Valencia, algunas comunidades, hay conflictitos, cada uno en su comunidad como los tiene, y generalmente se van resolviendo. Y eso es lo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? El paradigma de esto es, bueno, el ejemplo mayor en Madrid, donde conviven muchas universidades públicas y privadas y lo tienen bien resuelto, ¿no? A veces tú haces referencia a la ley, yo también hago. A veces no hay que fijarse tanto en las leyes, ¿no? Hay que buscar soluciones en el sentido común, quizás, que estén dentro de la ley, que no vulneren, porque evidentemente nadie debe vulnerar las leyes, pero ir más a lo que tú dices, al sentido común y a racionalizar las cosas, no tanto a aplicar las normas en sentido estricto. Yo creo que es más fácil desde el sentido común que desde la ley, porque la ley cada uno la interpreta a su manera y luego acaban pensando las dos partes que ellos son los que tienen razón y no tienen más remedio que acabar en los tribunales y los jueces luego la van a interpretar como ellos quieren. Yo creo que un acuerdo y desde lo racional es más importante que amparar eso. En toda España, en casi toda España, probablemente con alguna excepción en Valencia, ahí todo está bien solucionado, todos los estudiantes de medicina pueden hacer prácticas correctamente. Yo creo que en Murcia debería ser igual y ya está. Estábamos hablando de los futuros médicos que tienen que entrar en el Servicio Nacional de Salud, pero también vamos a hablar de los que tienen que dejarlo. ¿Qué piensan ustedes al respecto de las jubilaciones forzosas a partir de los 65 años? Porque este tema tampoco es que sea un tema baladí, también ha tenido cierta polémica, precisamente porque hay muchos médicos que una vez que llegan a esa edad consideran que están todavía en disposición de poder seguir ejerciendo su profesión y sobre todo de enseñar a las futuras generaciones. No solo lo pensamos, es que es una realidad, ¿no? Alguien con 65 años actualmente tiene una capacidad física, psíquica, mental y si además tiene ilusión con el trabajo, es el que más está preparado para hacerlo, ¿no? Por tanto, tener en cuenta que la jubilación a los 65 años se puso hace 30 años, ¿no?, cuando la esperanza de vida era de 60 y poco, ¿no? Ahora tenemos la esperanza de vida casi en los 80 y seguimos teniendo, o sea, ¿no? El gobierno, todo el mundo está dilatando la jubilación, están diciendo hasta los 67, que además la ministra el otro día decía lo de estar jubilado y seguir trabajando, todo eso para todo el mundo, menos para los médicos, que son los que realmente su conocimiento es más importante a esa edad, y a eso los obligamos a que se vayan, ¿no? Yo creo que estamos en un país donde, visto desde fuera, cualquiera que nos vea desde fuera dirá, estos están de manicomio, ¿no? A todo el mundo, que no quieren seguir, todo el mundo quiere jubilarse a los 65. Bueno, pues todos los que quieren jubilarse a los 60 dicen, no, vosotros hasta los 67. Y los que queremos seguir hasta los 67 o los 70, dicen, no, vosotros a la calle. No tiene, ¿no? A los 65 años hay una generación de profesionales con un nivel excelente y que son necesarios para atender a nuestros ciudadanos, claramente. Y los estamos obligando a irse, y en muchos casos, ahora con el 100% de la tasa de reposición, los reponemos, pero había años donde se iban y ni siquiera contratábamos a nadie en su puesto. Yo creo que eso, no ya nosotros, los profesionales, las organizaciones profesionales que estamos en contra, lo hemos recurrido, estamos en los tribunales, yo creo que quizás con posibilidades de ganar y que esto tenga consecuencias importantes, y estamos totalmente en contra de esta situación, pero yo ya me voy a dirigir a los ciudadanos, ¿no? Porque, bueno, si no es, los ciudadanos son los que tienen que pelear ya porque a sus médicos no los echen. Es que les están quitando algo que les está dando una seguridad clínica importante, le están quitando los mejores, se los están quitando,
a ellos, a lo que tú decías, a que sigamos formando a las generaciones buenas de todo, y lo están mandando a su casa a que se paseen o a que estén por ahí y tal, cuando realmente los necesitamos. Yo creo que ahí, si yo como ciudadano, no solo como sindicato médico, sino como ciudadano, estoy absolutamente en contra. Es que yo el día que tenga problemas de salud me gustaría que muchos de esos siguieran estando ejerciendo todo eso, y no los tenemos. Pero ¿cómo podemos llegar a una solución en la que se siga aprovechando el conocimiento y la formación de un médico cuando llega a una determinada edad, y luego también haya cabida para las nuevas generaciones que vienen, porque al final el Sistema Nacional de Salud no puede aglutinarlos a todos? ¿Cómo podríamos...? Sí, no, ahora mismo sí podemos. O sea, esa hipótesis que tú... Ahora mismo como falta es que lo necesitamos, necesitamos a todos. Necesitamos los que están echando, y necesitamos, porque nos hemos quedado, estamos con una presión asistencial enorme, a los que están terminando. Ahora mismo ese problema no lo tenemos. Podría ser que en el futuro, en función de los que formemos y los que se jubilen, tengamos, en los próximos 15, 20 años, te puedo asegurar que no vamos a tener ese problema. Vamos a necesitar a los que estamos formando, van a tener entrada, y si no la tienen aquí en Europa, seguro, y vamos a necesitar que se prolonguen todo lo que puedan los mayores. O sea, es que lo necesitamos. Por tanto, estamos deteriorando el sistema, porque ni utilizamos a unos bien y echamos a los otros. O sea que estamos empeorando la estructura del sistema, y por tanto la calidad y las listas de espera y todas estas cosas tienen consecuencias. No son cuando salen las denuncias con las listas de espera, todo eso. Es que es imposible con los profesionales que tenemos reducir más las listas de espera, ni sacándolas a la privada. Siempre están los discursos, si vas a la privada, si es que da igual, es que no hay suficientes médicos para poder atender tanta patología como tenemos y tanta población como tenemos. Hay que mejorarlo, y al final se hacen las cosas pues con unos criterios de calidad que nos cuestan, ¿no? Que nos cuestan hasta el punto. Claro, cuando las plantillas, la presión es muy grande, las administraciones aprietan mucho, ¿no?, a los profesionales, y tienes que hacer más, y en vez de 5 pacientes, 15, y esto, ¿no? Llega un momento en que, claro, es insoportable, y nosotros somos conscientes de que ya eso repercute en cómo atiendo a mi paciente, y algunos incluso lo denunciamos, ¿no? Y resulta que si tienes una denuncia, tú estás en un servicio tal, pues incluso por tu hospital, tu dirección tal, te puede discriminar, ¿no? Eso que está pasando no solo aquí, en Europa, en Inglaterra, y en España también lo hemos propuesto. Hay que empezar a proteger al profesional que denuncia las deficiencias del sistema, ¿no? Y estamos articulando medidas para eso, porque es que se está llegando a límites muy fuerte, ¿no?, que tenemos que proteger en aras no ya nuestro trabajo, sino las condiciones en las que atendemos a los pacientes. Ha dado una pequeña pincelada también respecto a, ha dicho, nos quejamos de las listas de espera, pero no podemos hacer más con los profesionales que tenemos en estos momentos en plantilla. Le quería preguntar cómo ven ustedes desde dentro el sistema. Es decir, ¿entienden las críticas que hay por parte de la sociedad en algunos momentos determinados, por ejemplo, respecto a las listas de espera? Claro, si es que nosotros somos ciudadanos también, somos profesionales, pero somos ciudadanos, y las listas de espera en muchos casos son intolerables. Y claro, ¿cómo no vamos a entender a los ciudadanos que se quejan de eso? Lo que sí que tendrían que hacer más, para que eso no se pueda perder. No deberían permitir que estén jubilando a todos esos médicos, no deberían permitir que se nos estén yendo gente fuera, deberían mejorar este sistema para que podamos darles ese y no tenerlos en lista de espera. Yo creo que tienen toda la razón, y tienen que hacer más que nosotros ya hacemos, y en eso tenemos que coincidir. Yo llevo años planteando un pacto de Estado a las fuerzas políticas para defender que tengamos las necesidades para atender esto y que no pasen estas cosas. Dentro de mi organización yo ya he empezado a plantear que vamos a pasar de los políticos. El pacto los profesionales lo tenemos que hacer con los ciudadanos, con nuestros pacientes. De hecho, realmente al político, si fuésemos capaces, los médicos y los pacientes, de ponernos de acuerdo, le condicionaríamos muchas cosas, y yo creo que debería de empezar a preocuparse los políticos de que eso pueda pasar, porque no pueden estar, lo que te decía, apretando, y que es que en las listas de espera se muere la gente. Es
que muchas veces eso es una realidad que es así, ¿no? Es alarmismo, será ese, ¿no? Demagogia, tal. No es demagogia, eso pasa. Entonces, intentemos, no se puede ser perfecto, ¿no? Lista de espera habrá siempre, pero en límites razonables. No, a veces se nos va de las manos y en eso los recursos no deben ser limitados. Hace poco salió una encuesta donde los propios ciudadanos decían que no les importaría pagar el 30% más de impuestos si fuera para sanidad y para que no hubiera lista de espera. Pues bueno, es que eso es lo que piensan los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos. Y luego el político dice, no, le recorto el 30% para que no pueda... No. Hay que ir, ¿no? Ahora que está de moda eso de las discrepancias entre lo que piensa el ciudadano y el político, ¿no? Por lo que ha pasado en el PSOE, ¿no? Que parece que la estructura política decide una cosa y los militantes debieron decidir otra. Pues yo creo que todos los políticos deberían ponerse las pilas y estás un poco en la sintonía con sus ciudadanos. Y en esto hay discrepancias importantes. ¿Qué tal es su relación con la consejera de Sanidad? Se lo digo porque hace poco se convocó una reunión para un pacto regional por la sanidad, que lo convocó la consejería, y ni ustedes como sindicato médico, ni creo que el Colegio Profesional de Médicos tampoco asistió a esa reunión. ¿Hay malas relaciones? ¿Fue una cuestión puntual? Las relaciones personales son buenas. Nosotros... no hablamos en ese caso pero a nivel las institucional. relaciones con la consejería pues pasan por fases distintas, ¿no? Nosotros tenemos un par de reivindicaciones importantes al gobierno, que estamos en esa negociación importante, como es la carrera profesional, y en el entorno de que el gobierno nos había engañado. Así que habíamos llegado a un acuerdo en mesa sectorial de sanidad por la carrera, lo elevamos a la mesa general y entonces en la mesa general se nos dice que no, que era imposible cumplir el acuerdo y dejaron a la consejería muy mal, ¿no? Porque realmente la consejería con los sindicatos del ámbito sanitario llegamos a un acuerdo y luego Hacienda y nos lo tiran para atrás, ¿no? En ese contexto había que decirle al gobierno, y la consejera plantea un pacto por la sanidad, que no es la consejera, es el gobierno. Le decimos, bueno, pues si usted no quiere, no se lleva bien con nosotros con usted no lo queremos, y de luego usted hará un pacto por la sanidad, pero con los médicos no, y los médicos nos negamos claramente a acudir a esa reunión y le decimos que no, y todavía no hemos ido porque en estas circunstancias no vamos a ir. Podrán hacer un pacto por la sanidad con quien quiera, pero con los médicos no, hasta que no tengamos con los médicos haya un buen feeling, ¿no? Y estamos en ello. Yo creo que se puede llegar a un... porque es bueno llevarse bien y construir entre los dos y tal, pero estamos en ese... un tira y afloja en este momento, ¿no? Que yo creo que sería bueno que en breve nos pongamos de acuerdo y podamos contribuir todos a que haya pactos por la sanidad, que haya carrera profesional, que todos estemos bien y tan ricamente, ¿no? Es que ese pacto por la sanidad sin ustedes no se entiende, ¿no? Sí, hombre, nosotros entendemos que sin el médico se puede hacer un pacto por la sanidad. Hay que ser, hombre, por ser posible sí, pero claro. Que realmente sería difícil de entender que hay un pacto por la sanidad en el que está todo el mundo y que el profesional más cualificado del ámbito no participa, y además no solo no participa, sino que discrepa profundamente, ¿no? Yo creo que no es razonable y, por tanto, nosotros que sí somos defensores de ese pacto, lo que primero que le dijimos a la consejera, no en la reunión a la que no asistimos, le dijimos que un pacto no se puede plantear así. Un pacto necesita que estén incluidos, cuando habla de un pacto por la sanidad, todos los grupos políticos, ¿no? Lo puede hacer un gobierno, pero tiene que contar con los grupos políticos, el suyo y los demás. Si no, porque el pacto entonces se limita al gobierno, un pacto de gobierno. No es, y el Partido Socialista ya ha dicho que no va a estar. Por tanto, hay que incluir a los grupos políticos. Por tanto, se debió contar con eso. Y hay que contar con los profesionales y también con los ciudadanos. O sea, es que un pacto por la sanidad, que nos implica a todos, ahí tenemos que estar todos. Si no estamos todos, y esa es la primera premisa. Antes de pues consensuemos de que vamos a por lo menos intentarlo. De partida estamos todos para intentarlo, luego se irá descolgando aquel, pero bueno, son visiones. Otro caso que afecta y en este punto directamente a 16 jefes de servicio sería el problema de las incompatibilidades. Estamos hablando de la relación con la consejería y precisamente de ahí es de donde ha surgido ese expediente por las irregularidades al compatibilizar el ámbito público con el privado. ¿Cómo lo veis desde el sindicato? Bueno, pues muy mal.
lo vemos muy mal. Nosotros, evidentemente, es un tema que además está en plena efervescencia, ¿no? Nosotros tenemos una ley en Murcia, que es la ley de personal estatutario, la ley 5/2001, que somos de las pocas comunidades que tenemos una propia ley para personal estatutario, donde dijimos que los jefes de los que tuvieran un nivel 3 veces superior al básico serían incompatibles, ¿no? En ese caso será el nivel básico del médico es el 24, los jefes de servicio son 28, por tanto tienen 4, entonces en base a esa ley seríamos incompatibles. Pero en el 2003 se hace una ley nacional, viene la Ana Pastor, que ahora es presidenta del Congreso, ministra, y hace 3 leyes importantes para este país, para el mundo sanitario. Una, el Estatuto Marco, donde decide norma básica estatal que no se debe los jefes de servicio ni nadie de la incompatibilidad. La incompatibilidad la regula la ley de incompatibilidades y por tanto no tenemos que ser más papistas que el Papa, pero dejar que sea lo que establezca la ley. Nosotros ya en el 2003 le dijimos a la Consejería de Sanidad, tenemos que poner las 2 leyes de acuerdo, la regional y la nacional, no podemos tener una ley en Murcia que diga una cosa y en España otra que diga otra, ¿no? Bueno, ha habido grupos de trabajo para eso un montón y no ha habido voluntad de resolverlo. Fíjate, el PP que ha tenido mayoría absoluta tantos años sí podía haber arreglado aquello. No lo arregló, no le dio la suficiente importancia. Bueno, a ti te firmo por la ley del Estatuto Marco, a ti por la... O sea, ¿qué pasa? Que llega un sindicato, no somos nosotros, que denuncia esa situación. Lo denuncia el Servicio Murciano de Salud, por tanto el Servicio Murciano de Salud tiene que abrir expediente y se da cuenta que efectivamente hay una situación irregular, que hay gente con compatibilidad, que con una ley, si le aplica a una ley sería incompatible, pero si le aplica a otra no. Y se dan cuenta que efectivamente, pues hombre, no es congruente que tengas que mirar una ley u otra para dar solución a una cosa, ¿no? Y dicen, ya se dan cuenta que hay que modificar la ley, ponerlas de acuerdo, pero ahora no tienen mayoría. Entonces hacen una proposición para arreglar esto a la Asamblea y necesitan un voto, y la proposición que hacen es buena, ¿eh? Yo la he visto, la conozco, y efectivamente es buena, es adaptar Murcia a lo que dice España y además incluye más cosas. Incluye cosas que además las demandamos nosotros, que es que los puestos de jefe de servicio, de jefe de sección, no sean a dedo, ¿no? Hasta ahora todos esos puestos eran a dedo, ¿no? Y nosotros decimos que no, que se acabe la libre designación y que sea por concurso de méritos, ¿no? Y que sean los mejores, los que tengan eso, ¿no? Y además, como tenemos los mejores, que los mejores luego decidan si quieren compatibilidad, si no la quieren, y que sea la ley de incompatibilidad la que determine si puede ser exclusivo o no. Y así es la propuesta que hay ahora en la Asamblea, pero ahora los otros grupos no la apoyan, cada uno por eso. Ciudadanos, que supuestamente es un partido liberal, ¿no?, que debería apoyar esta tesis, pues está totalmente en contra. Dice que aprueba la compatibilidad para unas cosas, pero no para otras. Yo creo que nos hemos reunido con ellos, pero pues bueno, pues vosotros mismos. El problema es que va a hacer que un grupo de profesionales altamente cualificados, de los mejores que tenemos, la jefatura, pues tendrán que o dejar la jefatura de servicio o dejar su actividad privada. En cualquier caso, los ciudadanos de Murcia vamos a perder, por una cosa o por otra. Vamos a perder. En esa incompatibilidad, sí. Perdona que le interrumpa, pero en esa incompatibilidad mucha gente piensa en compaginar la actividad pública y la actividad privada, pero nos olvidamos también, por ejemplo, de la docencia, que estaría incluida también en ese sentido. O sea, no hace falta que... Es que esto es más complejo, porque mucha gente no lo conoce bien. La ley de incompatibilidad, establece que no para el personal estatutario, para el personal funcionario de las universidades está capacitado a tener una compatibilidad determinada, ¿no? Por eso existen los vinculados, los catedráticos, todo eso, que esos no son estatutarios, esos son personal funcionarios de la universidad. Para esos, la docencia de esos es para lo que la ley de incompatibilidad da la compatibilidad. Para las otras docencias, ¿no?, para otras docencias es como una actividad privada, igual. Y se confunden aquellos que dicen para la docencia sí y para otros no, si es que las leyes son muy claras. Uno tiene que tener el conocimiento claro de lo que determina, de lo que legisla. Y por tanto están en una situación de que o permiten la compatibilidad o no la permiten. Lo demás, inventarse historias, no, porque los inventos al final pasa lo que nos ha pasado en otros años atrás y no sirven. Hay que hacer las cosas bien.
Y yo creo que todo lo demás es un poco ese. La compatibilidad para la docencia la tienen los funcionarios de la universidad, los funcionarios. El personal estatutario tenemos un régimen, somos similares a los funcionarios, pero no somos funcionarios, somos personal estatutario que nos regimos por el Estatuto Marco, que es el que nos permite la compatibilidad, y es al que queremos que la ley de Murcia se adapte. Con lo cual, ahora mismo digamos que estamos en una situación de pausa, porque si hay una propuesta en la Asamblea Regional que, como el partido que gobierna no tiene mayoría, no se puede sacar, al final digamos que los facultativos están en esa tierra de nadie, porque tenemos dos normas totalmente contradictorias. El problema es que efectivamente el que no se pongan de acuerdo los políticos, a los profesionales nos tienen una situación difícil, que no sabes qué hacer y en una inestabilidad que no es bueno. Y yo creo que deberían de resolverlo. Yo aquí tampoco es... Yo creo que si hay una propuesta en la Asamblea, que se vote y que todo el mundo se retrate, y así por lo menos los profesionales sabremos lo que cada uno piensa. Y si esto es fácil, los políticos tienen su responsabilidad, los profesionales tenemos la nuestra. A mí yo quiero saber qué piensan los partidos de la Asamblea sobre esta cuestión y así actuaremos en consecuencia. Nosotros hemos hablado muy bien de Ciudadanos, ¿no? Los médicos, incluso hay muchos médicos dentro de Ciudadanos, me consta y tal. Hombre, si Ciudadanos toma decisiones que a los médicos no nos gustan, pues queremos que se sepa, ¿no? Y que los médicos lo sepan y todas estas cosas. Yo pensaba que Ciudadanos era un partido liberal, ¿no? Y yo me puedo sentir, a lo mejor, identificado con eso. Si veo que lleva decisiones políticas del régimen comunista, pues no me gusta. Entonces, pues lo diré. O sea, hemos hablado muchísimas cosas, se nos quedan muchas más en el tintero, pero hemos llegado casi al final de nuestra entrevista de hoy. Hemos hablado de muchas cosas que afectan a la profesión médica, pero a mí me gustaría terminar con un mensaje. Imagina que hay muchos estudiantes de medicina que nos están viendo. ¿Qué podríamos decirles desde un punto de vista lo más optimista posible, ellos que se están formando para ser en un futuro los médicos que nos atenderán el día de mañana en la consulta? A mí me gustaría ser optimista. Primero, a veces cuando ves posturas determinadas cuesta ser optimista, pero sí, yo creo que no hay más remedio que haya un acuerdo entre el gobierno y las universidades y que los estudiantes puedan hacer prácticas en el Servicio Murciano de Salud con sus acuerdos cada uno, sus convenios, sus acuerdos cada uno que los sustente, y que nos llevemos bien y que no haya problemas entre uno y otro, porque al final van a ser nuestros futuros médicos, se hayan formado donde se hayan formado. Yo creo que eso se tiene que arreglar y se tiene que arreglar, no hay otra alternativa. Y que se ilusionen con la profesión que están estudiando y que se preparen lo mejor posible, porque son el futuro nuestro. Y sobre todo que entre todos contribuyamos a su formación y que los médicos españoles sigan teniendo esa fama y ese reconocimiento dentro y fuera de nuestro país. Eso es lo que todos queremos, yo creo. Pues Francisco Miralles, presidente del Sindicato Médico de la Región de Murcia, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotras y por haber hablado largo y tendido de la profesión médica. Muchas gracias. Gracias a vosotras, y me sentí muy cómodo. Pues entonces volveremos para hablar de más cosas. Muchas gracias. Chicas, un placer, nos vemos la próxima semana y ya saben que con ustedes tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces, que sean felices.